Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo seguía a Jesús gran gentío y no teniendo que comer, llamó a sus discípulos y díjoles: Compadezco a esta multitud porque me siguen 3 días y no tienen que comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos vienen de lejos. Contestaronle sus discípulos: ¿de dónde se podrá aquí en la soledad hartarlos de pan? Les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Dijeron: 7. Entonces mandó a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los repartiesen entre las gentes, y los distribuyeron. Tenían unos pececillos, los bendijo y mandó a repartir. Comieron hasta saciarse y de las sobras recogieron 7 cestos. Eran unos 4.000 y los despidió. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuantos hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque en el bautismo hemos sido sepultados muriendo con él, para que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, que pues fuimos injertados en él, imitándole en su muerte, también le imitaremos en la resurrección. Pues sabemos que nuestro hombre viejo ha sido juntamente con él crucificado, para que el cuerpo de pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado. Pues quien así ha muerto queda justificado del pecado. Si pues hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere, la muerte ya no le vencerá. Pues el morir fue por nuestro pecado una sola vez, mas el vivir vive para Dios. Así también vosotros teneos por muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo nuestro Señor. Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En la liturgia del domingo de hoy se nos dan las enseñanzas de 2 sacramentos grandísimos de la doctrina cristiana, de nuestra fe cristiana, de nuestra religión. El santo bautismo que nos habla San Pablo en la epístola a los romanos que acabamos de leer, y una figura de la Eucaristía en el Santo Evangelio de San Marcos que acabamos de leer, la Santa Misa. En el bautismo, como lo dice la palabra, es un lavado y es una muerte también, porque nosotros la vida natural la hemos recibido de nuestros padres, pero con la herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que pecaron, tuvieron el pecado original, que dio origen a que toda la humanidad, salvo excepcionalmente la Santísima Virgen María, y por supuesto nuestro Señor Jesucristo, que nunca tuvo mancha de pecado, ninguno de los dos, la primera por ser la Madre de Dios y el segundo por ser Dios mismo. Todos los demás nacemos con la falla original, con el pecado original, y por lo tanto en el bautismo quedamos sepultados bajo las aguas sanadoras, redentoras, que nos conquistó Jesucristo a través de su pasión y de su muerte con su sangre. Por eso en la epístola se nos dice que hemos muerto al pecado, ya no tenemos nada que ver con el pecado. Sin embargo, desgraciadamente la naturaleza humana siempre tiene más facilidad para desviarse del bien y hacer el mal, porque esa enfermedad no se cura con el bautismo, se cura el pecado en sí y queda el alma ya convertida en templo de Dios, pero esa decaedez natural, esa facilidad para hacer el mal sigue habitando en nuestros corazones, y es por eso que esa lucha va a ser hasta el fin de nuestros días.
Pero, de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la certeza de que aquel que perseverare hasta el fin haciendo el bien, ese será salvo. Pero la perseverancia supone una lucha continua, y la lucha termina el día de nuestra muerte. En el breviario se lee la historia del pecado de David. David fue elegido desde su juventud, desde niño, por Dios para ser el rey de su pueblo elegido. A los 15 años fue ungido rey de Israel. Si bien empezó a ser rey, de hecho, después que Saúl muere, que fue el antecesor de él. Pero ya siendo rey de Israel y teniendo el favor de Dios y teniendo tantos regalos de Dios, sin embargo, se confió y pecó, cometió el pecado de adulterio. Y Dios se enojó mucho con él. ¿Cuál es la enseñanza que debemos sacar de la historia de David? Aquello que nos dice San Pablo: aquel que esté de pie, cuide, no caiga. Porque muchas veces podemos estar como seguros de la perfección de nuestra vida, o decir, tenemos una vida tranquila, apartada del pecado, ya no estoy más tentado, ya no tengo más luchas contra el demonio, contra el mundo, contra la carne, ya estoy en una situación de paz en el alma. San Pablo nos advierte: aquel que esté de pie, cuide, no caiga. Aquel que esté seguro, cuide, no caiga. Porque el diablo anda como león rugiente, dice San Pedro, buscando a quien devorar. Y esa lucha del diablo por ganar nuestra alma acaba el día de nuestra muerte. Por eso Jesucristo, nuestro Señor, nos dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Si llevamos toda una vida buena, pero a último momento caemos, ¿de qué nos sirve? Tenemos un tesoro inmenso que es la gracia de Dios en nuestras almas, pero lo llevamos en vasijas de barro, y ese barro somos nosotros, nuestra propia naturaleza caída. Cualquier tropiezo quiebra ese vaso de barro, y la gracia, que es el perfume preciosísimo de la gracia de Dios, se derrama y se pierde. Lo vemos en la historia de David. Era predilecto de Dios, ungido rey de Israel, regalado de Dios con tantos dones. Sin embargo, de pronto, confiado en sus propias fuerzas, cayó en un pecado horrible, que es el pecado de adulterio. Y además agravado después con toda una trama de asesinatos para sacarse a los que le molestaban del medio. O sea, fue un pecado continuado, fue un pecado terrible. Y era el David predilecto de Dios, el niño elegido desde su más tierna infancia para ser rey de Israel, ungido por el profeta Samuel a la edad de 15 años. Para ser el rey del pueblo elegido por Dios, del pueblo predilecto de Dios, y sin embargo cayó. San Ambrosio, comentando hoy, precisamente en la homilía de hoy, el pecado de David, dice: pecó David como suelen hacer los reyes, pero se arrepintió y lloró David, como no suelen hacer los reyes. Todos somos pecadores, todos hemos pecado más o menos. Y aquellos que tienen menos, más agradecimiento tienen que dar a Dios, porque Dios los previno. Como hacía Santa Teresita del Niño Jesús, que decía: yo debo dar más gracias a Dios, porque Dios me ha perdonado más que a la Magdalena. Y ella, sin embargo, había sido monjita desde los 15 años, había entrado al convento, no había tenido mucha oportunidad de caer en pecados. Y era muy inocente. Sin embargo, ella se consideraba más pecadora que la Magdalena antes de hacer penitencia. ¿Por qué? Porque Dios la había preservado de las tentaciones del mundo. Y la pureza que ella tenía se la dedicaba toda a Dios, porque Dios era el que la había preservado. Si hubiera sido por ella, hubiera sido peor que la Magdalena. Pero ¿qué nos enseña entonces la historia de David? ¿Qué nos enseña la historia de la Magdalena?
de tantos pecadores que se convirtieron. La confianza en Dios. La confianza en Dios de que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Pero no para incentivarnos a seguir pecando, sino para incentivarnos a amar a Dios. A amarlo a Él, que es tan poderoso, aquel que nos da, y lo único que hace es darnos. Y nosotros, con nuestros pecados, lo único que hacemos es rechazarlo, y rechazarlo, y rechazarlo. La perfección del hombre se centra en Dios. El amor del hombre tiene que ser el de Dios, porque en Dios está la perfección, en Dios está la santidad, en Dios está la felicidad. El hombre puede buscarla en todos los otros lugares y no la va a encontrar. Volvámonos a Dios, como hizo David, aún a pesar de su gran pecado. Volvámonos a Dios, como lo hizo San Pedro, después de haberlo negado. San Pedro lloró, y es tal el llanto que tuvo Pedro durante toda su vida que dicen los cronistas que tenía como surcos en sus ojos por haberlo negado. Y dicen que cada vez que cantaba el gallo, durante el resto de su vida se acordaba de aquella negación que había hecho, como David negándolo por una mujer. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántas infidelidades que debemos pedir nosotros? Perdón a Dios, pero tengamos confianza. David fue perdonado porque él pidió perdón. San Pedro fue perdonado porque pidió perdón. Pidamos perdón nosotros también por nuestros pecados, por nuestras faltas, porque Dios nos va a perdonar. Pero el perdón lo vamos a recibir si estamos arrepentidos, y el arrepentimiento supone dolor por haber ofendido a Dios, y supone también propósito de enmienda, propósito de tratar de nunca más pecar con la ayuda de Dios, de la Santísima Virgen, del ángel de la guarda. Y finalmente tenemos en el Evangelio la misericordia de Cristo nuestro Señor con la multitud que lo seguía. La multitud que sigue a nuestro Señor en el desierto del Evangelio de hoy es un símbolo de la humanidad y de los cristianos, sobre todo, que tratamos de seguir a Cristo nuestro Señor en todos los pasos que Él da. Si nosotros seguimos a Cristo en el desierto de esta vida, Él se va a ocupar de nosotros. Tengo misericordia de esta gente que hace 3 días que me sigue y no tienen, ya se les acabó la comida, no tienen que comer. ¿Y qué hizo nuestro Señor para alimentarnos en el desierto de esta vida, para que no desfallezcamos en su seguimiento? Nos dio el sacramento de su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lo tenemos al alcance de nuestra mano. Sería una gran infidelidad, una gran falta de delicadeza, de cortesía, de decoro, de educación, no aprovecharnos de este manjar que Cristo nuestro Señor nos da en el desierto, que es Él mismo. Hay mucha gente que no puede comulgar con frecuencia, como pedía San Pío X. Hay mucha gente que no tiene acceso a los sacramentos, como lo tenemos nosotros. No desechemos esa gracia de Dios, ese regalo de Dios que está al alcance de nuestra mano. Confesemos nuestros pecados, pidamos perdón por ellos, comulguemos cuantas veces podamos, porque es el pan de los ángeles el que se nos da. El mes pasado tuvimos la fiesta del Corpus Christi, la fiesta del cuerpo de Cristo. Es Dios mismo el que se nos da en la Santísima Eucaristía, para que podamos tener esa fortaleza que no tuvo David al pecar, que no tuvo San Pedro al pecar, pero que sí tuvieron luego para pedir perdón. Esa fortaleza que es Dios con nosotros. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero si tengo el pan en el desierto y lo desprecio y paso por al lado, indudablemente va a llegar un momento en que voy a desfallecer, si es que ya no desfallecí. Si tengo los sacramentos al alcance de la mano y no los tomo por dejadez, por frialdad, por falta de amor, indudablemente Dios me va a dejar solo, pero no porque Él me va a dejar solo, sino porque yo lo dejé a Él. Él me dio todos los medios para salvar mi alma y yo los dejé tirados en el desierto.
confesemos, pidamos perdón por nuestros pecados, comulguemos, pidamos a Dios que sea el Rey de nuestros corazones, porque en eso consiste la vida del hombre sobre la tierra, un poema de amor. Y el amor lo vemos en Dios, que nos da, nos da, nos da, como lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Rechazaba, rechazaba, rechazaba. Es la historia del pueblo de Israel y es la historia de cada uno de nosotros. Nuestra infidelidad, nuestra frialdad. Pasamos la vida distraídos en las cosas del mundo y no dedicamos un minuto a Dios, que Él lo dedica todo el tiempo. Si Dios dejara de pensar de nosotros, dejaríamos de ser, nos convertiríamos en la nada de donde salimos. ¿Y nosotros cuántas veces pensamos en Dios? ¿Vivimos la inhabitación trinitaria en nuestras almas? ¿Vivimos en la presencia de Dios? ¿Morimos de amor por Él? ¿Nos derretimos de caridad hacia Dios? Nada de eso sucede porque somos fríos como témpanos. Hay que derretir ese témpano y practicar nuestro cristianismo, recibir los sacramentos, rezar, nutrir nuestra alma, porque estamos en el desierto de esta vida y si no comemos los alimentos espirituales que están al alcance de nuestra mano, vamos a desfallecer. Y ahí no se va a cumplir en nosotros aquello de Jesucristo que dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Si nos desmayamos en la mitad del camino, no vamos a llegar hasta el fin. Y tenemos las herramientas, pidamos a Dios no ser tontos, aprovechar el tiempo que nos dio, aprovechar de los sacramentos que nos instituyó para nuestra salud, comulgarlo a Él. Y para eso se quedó entre nosotros en el mundo, en la forma de la Eucaristía. Pidamos a la Santísima Madre de Dios y Madre nuestra que nos haga otros Cristos, no otros Cristos, sino como parte integral del Cristo nuestro Señor total, que se encarnó en su alma y ahora murió una vez, pero vive para siempre en Dios y está esperando que cada uno de nosotros formemos el cuerpo místico triunfante en el cielo. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.